Bienvenidos a la clase 5. En este encuentro veremos el final de Roma y la emergencia del arte cristiano. Cuando pensamos en Roma, pensamos como en una cultura heredera de lo que fue el helenismo griego. Y sabemos que hacia el año 144 a.C., Grecia va a pasar a ser una provincia más de Roma. Toda la cultura va a ser absorbida, por eso decimos que son los herederos. Sin embargo, por supuesto que van a tener grandes innovaciones y desarrollos de una cultura particular. Por ejemplo, no podríamos dejar de mencionar, aunque nos vamos a dedicar más en este encuentro a la escultura y a la pintura, decíamos no vamos a dejar de mencionar a la arquitectura. Por ejemplo, en estas arquitecturas vamos a ver que los elementos innovadores van a ser el arco de medio punto, que se ve, por ejemplo, ¿no?, como una presencia fuerte en el Coliseo romano, o en los grandes acueductos que han desarrollado a lo largo de Europa, y también todo lo que es la innovación en las bóvedas, el Panteón romano, ¿sí? Esta gran superficie que logran mantener sin apoyos de columnas como veíamos en arquitecturas griegas. Estos dos elementos son propios de los romanos y van de alguna manera a estar sostenidos por otro gran invento que fue el hormigón. Esta mezcla que permitió manejar también distintos pesos y distintas calidades en la mezcla para poder sustituir al ladrillo o sustituir a la piedra. Bueno, la arquitectura es un enorme logro, pero vamos a entrar en todo lo que es el retrato. Vemos que, como decíamos, hacia el 144 a.C., Roma va a llevarse todo lo que son las esculturas helenísticas. Al mismo tiempo que dominan, se llevan grandes tesoros y también artistas. Y el gusto romano va a variar, va a refinarse junto con toda esta belleza clásica y formas helenísticas griegas. En este caso vemos el retrato del emperador Augusto y reconocemos esta digamos, esencia griega que está presente. Sin embargo, hay algo que va a buscar diferente, y es esto, el paso de alguien por la vida, esto terrenal, ¿sí? Esto que nosotros vamos a empezar a ver como un retrato, donde de alguna manera está presente el naturalismo griego, este naturalismo del siglo V, pero sin esa idealización, y por el otro lado está presente esta carga expresiva que la veíamos en obras helenísticas como el Laoconte, por ejemplo, pero sin ese dramatismo. Simplemente estas formas van a dar como resultado este retrato exacto de alguien que pasó en un determinado tiempo por la vida con este gesto. Estas esculturas, como las llama Hauser, van a ser esculturas aislantes, ¿no? Dice, bueno, son estas esculturas que tienen en una sola persona la carga de todo un dinamismo, de toda una acción, ¿sí? Pueden sintetizar esa forma en el gesto, ¿sí? Recordemos que tal vez el discóbolo de Mirón tenía esas características, ¿no? Lograba sintetizar ese momento pregnante,
¿no? Un momento de tensión donde acontecía y uno suponía que iba a continuar esa acción. Bueno, hay algo, digamos, de toda esta carga, ¿no? helenística que se transforma en esta búsqueda de fijar la vida a un retrato, buscar la fama, ¿no? Sobre todo, y esa trascendencia del tiempo. Pero hay algo más, el romano va a buscar en columnas, ¿no? Como por ejemplo esta que estamos viendo, la columna de Trajano, contar una historia, va a ser un relato épico, por ejemplo la conquista de Asia, ¿sí? Y va a buscar escena tras escena contarnos todo el relato. Como dice Hauser, es como si hubiera tenido con la técnica del relieve esta concepción del cine, donde imagen tras imagen, ¿sí? se nos cuenta un relato entero, ¿sí? Estos van a ser los relieves continuos, ¿sí? La necesidad de continuar la acción a través del tiempo. Aparecen en muchas columnas, esta es muy importante, tiene 150 escenas aproximadamente, con más de 2500 personajes, es de una gran maestría y destreza. Muy bien, aparece, por ejemplo, en Arcos, esta misma intención, ¿no? de esta continuidad en el relato, ¿sí? Como estamos viendo, se ordena, ¿sí? y tiene un dominio del relieve tan grande, capaz de verse desde mucha distancia. Muy bien, el romano también tiene una necesidad de convivir con la imagen, ¿sí? Para el romano la pintura va a ser propaganda, va a ser relato, y también va a ser de alguna manera verdad, ¿no? Tiene algo particular, por ejemplo, cuando en juicios se pone como prueba de algo una pintura. Ahí se ve este apego que tiene a la imagen. Lo que ha quedado de pinturas importantes es a partir de las excavaciones de Pompeya, donde se ven las casas de descanso de los patricios decoradas en todo su interior con grandes frescos. Pensamos en frescos como una técnica que se coloca sobre superficies de cal, ¿no? Y se va colocando el color mientras la cal va secando. A eso se le llama fresco, ¿no? Colocar el pigmento, ¿no? arriba de la cal fresca. Muy bien, en estas pinturas que se conservaron tras la explosión del Vesubio, ¿no? gracias a las cenizas, ¿no? Se pudieron rescatar muchísimas, se ven escenas cotidianas, ¿no? En este caso rituales de mujeres, ¿no? A veces son escenas religiosas, o por ejemplo este fresco de la poetisa, ¿no? donde se logra captar el instante de una poetisa que está pensando, absorta en un pensamiento. No hay una calidad importante a veces en los artistas que pintan estas casas. Por momentos se logra una buena captación de un momento, de una impresión, pero no responde siempre a una lógica anatómica. Estamos viendo en este caso el momento en donde tres jóvenes están observando una escena, pero el hombro, el brazo de esta mujer no corresponde al cuerpo, ¿no? Parecería que ahí hay algo de inocencia del pintor. Muy bien, hay distintos estilos dentro de estas pinturas pompeyanas. Algunos son incluso mosaicos. Veíamos que están estas escenas cotidianas, hay escenas de un sexo explícito también,
y por momentos aparecen paisajes, incluso ciudades, ¿no? Que parecería que son absolutamente reales, sin embargo son parte como de una fantasía. Hay algo que coincide, pero no todos los espacios tienen esas lógicas. Sí va a ser el antecedente importante de todo lo que después retome la pintura del Renacimiento y lo lleve a una lógica con la perspectiva de punto central o el estudio de las especies, todo lo que se va a lograr hacia el 1400, 1500, el Alto Renacimiento, donde renace justamente esto. Muy bien, estamos viendo esta doncella, ¿sí? Que es de Estabias, otra ciudad. Y lo que se ve tal vez es esto que marca el autor, que marca Hauser, que no hay una gran destreza, pero sí hay algo de levedad. Es como una pintura que logra tomar la impresión. Es un movimiento leve, fugaz, ¿no? Que de alguna manera tiene una impronta de algo que se va a ver después, ¿no? Que es la búsqueda de levedad de los cuerpos, ¿sí? Muy bien, ya que nombramos esta tensión espiritual, esta levedad, esta necesidad que aparece, podemos observar en la pintura que se desarrolla sobre lo que es la zona de Egipto, donde aparece en sarcófagos estas tablillas, ¿no? Pequeñas tablas, ¿no? Que pintan al difunto. Y va a suceder lo mismo, hay algo en la tensión de los ojos. No todas son de una gran maestría, sin embargo logran captar esta expresión, esta especie como de mirada hacia algo que está más allá de este mundo. Muy bien. Sabemos que bajo este gran imperio se va a gestar el cristianismo, ¿sí? Y que va a costar que sea reconocido muchos siglos después, ¿sí? Durante este tiempo de ocultamiento se va a dar la pintura paleocristiana, ¿sí? Estos grupos de cristianos que necesitaban difundir el dogma solían hacer estas pinturas también producto de una intención narrativa, pero no de una destreza de un artista. Entonces van a tener algo de simpleza y mucha simplificación en los elementos, ¿sí? Se van a pintar solamente los elementos simbólicos que sirvan para comunicar algo. Esto va a ser tal vez la base de todo un desarrollo de lo que después veremos como el lenguaje bizantino. Son pinturas simples, ¿sí? En general donde desaparecen fondos naturalistas, como veíamos tal vez en la pintura pompeyana, ¿no? Que tenían un gran dominio del espacio, un gran dominio de vegetales. Pues acá es simple, ¿sí? Va a desaparecer todo eso. Muy bien, el cristianismo entonces va a difundirse y va a penetrar en las castas patricias, ¿sí? Ahí vemos otro lenguaje, ¿no? Esta opulencia va a permitir que sea narrado el dogma con el estilo de estos relieves continuos que veíamos, por ejemplo, en la columna de Trajano. Y se va a narrar escenas del dogma. Muy bien. Constantino el Grande, hacia el 300, va a ser el que impulse la religión cristiana hasta que finalmente se declare oficial, ¿sí? Esto va a demorar un tiempo, ¿no? Van a haber edictos como el edicto de Milán, el de Nicea, van a haber
tratos hasta que finalmente verdaderamente se logra hacia el 380 aproximadamente. Pero se lo va a reconocer como el impulsor de esta legitimidad de la religión cristiana. Muy bien, estos grupos, ¿no?, que permanecían ocultos, ¿no?, tras la persecución romana, pues van a salir a la luz y van a necesitar difundir el dogma, pues entonces necesitarán espacios. Lo primero que va a aparecer son construcciones propias de los romanos, como por ejemplo el caso de las basílicas. Eran construcciones utilizadas para mercados o tal vez para los mismos juicios, donde decíamos que se iban a implementar estas pinturas como pruebas, ¿no? Son espacios donde se podía contener a mucha gente. Y eso va a servir al cristiano. La misma madre de Constantino va a hacer construir basílicas. Estas formas simples, ¿no?, van a ser de algún modo recubiertas de imágenes. Estas imágenes tendrán un fin, ¿no? Como dice hacia el 500 Gregorio el Grande, van a tener el fin de contar, de narrar a personas que no necesariamente sepan leer. Entonces, bueno, van a estar mirando en estas experiencias que habíamos visto, por ejemplo, de la cultura egipcia. Van a estar mirando a otros lenguajes que han servido como lenguajes narrativos. En este caso vemos similitudes en el orden, ¿no?, en reglas que va a tener la pintura, son pinturas que se van a implementar después en mosaicos. Reglas estrictas, y vamos a ver la frontalidad, las jerarquías, el orden, este orden, ¿no?, como en bandas superpuestas donde los elementos tampoco se superponen para dar mayor claridad en la lectura, ¿sí? Y hay algo particular, lo que está más elevado es lo más grande, quiere decir que se va a implementar una perspectiva invertida. Esta perspectiva fuga en un punto que es el espectador, que es el fiel, que no es nada, es un simple punto. Y eso representa la posición del fiel frente a un Dios tan grandioso. Esto es muy importante porque después en el Renacimiento la perspectiva se va a invertir. Lo más importante es el hombre y todo fuga hacia el infinito de acuerdo a su importancia, a su tamaño, a su presencia, ¿verdad? Muy bien. Otro simbolismo interesante que aparece es el tratamiento de los cuerpos. Estos cuerpos que habían sido tan dominados por los romanos en sus volúmenes, en su realismo, van a permanecer porque de algún modo la población está acostumbrada a la presencia de la figura, no se la puede sacar, pero entonces se la va a desmaterializar. La figura sufre un aplanamiento, se le quita ese volumen, se esquematiza. Y también se le va a quitar peso, parecería que los pies no apoyan, no están en contacto con la tierra, ¿sí? Las caras van a tender a ser esquemáticas, por lo tanto van a ir perdiendo identidad, salvo que sea un personaje importante, y digamos, de esa manera logran que el hombre no priorice lo terrenal, sino que su mirada esté puesta en lo supraterrenal. Y eso supraterrenal tendrá otro simbolismo que es el dorado. Quiere decir que todas son reglas pensadas, como estamos viendo acá en los detalles de la Basílica de San Apolinar en Claes,
reglas pensadas de acuerdo a un simbolismo adecuado al dogma. Esto fue verdaderamente debatido, ¿no? A partir, decíamos, de Gregorio, ¿no? Y otros abades, va a ser muy pensado. Por lo tanto, no es que el medioevo haya olvidado esta tradición romana o el saber romano. No, cambió el lenguaje acorde a este fin que tiene el dogma cristiano, que es desapegarse de lo terrenal para ir a un mundo supraterrenal. Acá vemos la cúpula del baptisterio de los arrianos y vemos que todo converge en un punto, pues estas composiciones radiales son muy adecuadas si pensamos que el cristianismo es un monoteísmo, ¿sí? En este caso, todos los apóstoles, ¿sí?, van a acompañar este momento del bautismo, ¿sí? Un ritual importante en esta creencia. Vemos el fresco de la Basílica de San Apolinar el Nuevo y entonces estamos viendo estas reglas que se cumplen con el detalle sobre los cuerpos que están esquematizados, ¿sí? Que no tienen apoyo, ¿sí? Vemos que aparece el fondo dorado, esta aureola importante que está presentada frontalmente, bueno, y todos los detalles de los elementos que van acompañando de acuerdo a estas reglas. Las basílicas, por supuesto que tienen siempre estas naves centrales importantes. Hacia el ábside se presenta la imagen más importante de conmemoración. Puede ser un pantocrátor, puede ser una virgen, ¿no es cierto? Digamos, de acuerdo a la jerarquía, estará presentada en lo más alto de ese ábside, y hacia los costados puede llegar a ver o relatos del dogma o también relatos del poder político. Vemos otro ejemplo de la Basílica San Vital y una fuerte presencia del dorado en el mosaico. Los mismos elementos, las mismas reglas que decíamos se van a cumplir estrictamente. Por fuera, San Vital va a tener una arquitectura particular románica que vamos a detallar en un momento. Muy bien, vemos este interior de la Basílica de San Vital, donde decíamos que aparece el poder político y aparece Justiniano y su corte, narrados, si se quiere, como estos relieves continuos, ¿no? Cómo se presenta esta jerarquía política. Pero por un lado son parte de este poder y de hecho Justiniano se presenta como un César, pero a su vez como un papa. Estamos hablando de este momento, ¿no?, donde se forma el césaropapismo, ¿sí? Estas dos investiduras fuertes. Sin embargo, fíjense que no hay apoyo en los pies y se prioriza este mundo supraterrenal, este mundo dorado, ¿no? Se cumplen estas reglas del arte bizantino. En el detalle de Teodora, la mujer de Justiniano, se observa la maestría del mosaico. Las teselas, estos pequeños fragmentos que se van uniendo uno tras otro para generar las líneas, para generar texturas, dibujos de una enorme maestría. Muy bien, el Imperio Romano sabemos que se va a quebrar en dos. El Imperio de Occidente hacia el siglo V va a caer, va a colapsar frente a los bárbaros y va a dominar entonces el Imperio de Oriente, con su sede importante, rica, es una ciudad comercial importante, Constantinopla, que tiene como fuerte presencia del cristianismo, ¿no?, la iglesia Santa Sofía.
Esta iglesia, por supuesto, que fue muy decorada con imágenes bien bizantinas. Por supuesto que con la invasión y finalmente el dominio otomano va a ser reformada y hoy, digamos, uno puede observar la simbología musulmana. Bueno, vemos otro ejemplo, como tantos que pueden haber, la iglesia de San Marcos en Venecia, con esta fuerte presencia del dorado, ¿no? Y todas las reglas del lenguaje bizantino funcionando. Vemos muy bien el orden que tiene, este orden narrativo y, digamos, de claridad, ¿no es cierto?, en las escenas del dogma. Muy bien,